El otro día estuvimos hablando de prolongaciones analíticas y y concretamos en prolongaciones analíticas mediante series. Es decir, cogemos la serie, tenemos ese de convergencia o la de convergencia, si queremos, de nuestra serie y queremos ir buscando puntos que nos permitan añadir conjuntos donde la función también está definida de ese modo. De modo que en este tapamiento coinciden las funciones. Podemos hacer lo mismo también a lo largo de caminos, que es el otro elemento importante con el que se puede trabajar en variable compleja, que nos ha permitido, por ejemplo, definir integrales y demás. Entonces, oye, a lo mejor no hace falta tener todo un conjunto. A lo mejor con saber ciertos sucesión de puntos por lo que estoy moviendo, con tener información de dentro de esa sucesión sería suficiente. La idea va a ser la misma. La idea va a ser ver cómo podemos ir añadiendo nuevos trozos para que haya un buen comportamiento. Lo que sí es cierto que aquí tenemos un primer problema en cuanto al concepto teórico, por así decirlo, asociado a la parte de analiticidad, que es equivalente a la homorfía, y la homorfía es un concepto de derivabilidad. La derivabilidad funciona bien en conciertos. Ahora bien, si hablamos de un camino, normalmente, pero el camino representa un subconjunto cerrado del plano complejo. Claro, entonces lo de decir quiero estudiar qué es holomorfa en ese conjunto cerrado y extenderlo. Me gustaría trabajar con ese concepto sobre abierto, no sobre conjunto cerrado. Nos podemos ver precisamente porque es un poquito más rara la prolongación analítica cuando lo hacemos sobre caminos que cuando lo hacemos sobre series o de otro modo. Precisamente porque partimos de un conjunto cerrado y me gustaría tener buen comportamiento en la parte abierta. Entonces tenemos que añadirle ciertas cositas. ¿Vale? Lo primero, vamos a recordar brevemente que era nuestro camino. ¿Vale? Es decir, dado. Y empezar. Pero bueno, recordemos que una aplicación normalmente que le poníamos phi que vaya a Sí, b tenido plano r al plano complejo es un camino cuando esa aplicación phi, que normalmente depende de ese parámetro t y se define como, pues como me da un elemento complejo, tiene una parte real que podemos llamar x de t y una parte imaginaria que llamamos y de t para todo t perteneciente al intervalo AB es como. Hay solo un apellido que necesitamos ponerle a esta aplicación phi para hablar de camino realmente. Y es que la aplicación no quiero que se me rompa. En ese sentido, queremos que sea una aplicación continua. conti- Continua en nuestro correspondiente intervalo. ¿Vale? Además, geométricamente tenemos que, y voy plano complejo, entonces tenemos una aplicación, vuelta sin ningún problema. Esto sería gamma. En el libro, esto es lo que se ha notado en ocasiones, gamma estrellita. Que no es la aplicación, realmente es la imagen, ¿no? la imagen de esta aplicación. Aunque es cierto que como hacíamos en geometría diferencial de curva de superficie, ¿no? Que bueno, que hacemos un abuso de notación en el que solemos identificar la aplicación
que no he puesto gamma cuando he puesto phi, ¿verdad? Sí, sí, te lo iba a decir ahora mismo. Sí, sí. Cuando hemos hablado de complejos, ya me he quedado con que estaba más acostumbrado a poner siempre el gamma, pero bueno, da igual, ¿no? Es decir, este elemento, o venga, vamos a poner entonces, estamos más acostumbrados a poner gamma, vamos a poner todo con gamma, y lo dejamos, igual que hacíamos, gamma. Vamos, que lo de ponerle gamma es porque gamma es C y camino empieza por C, no es por otra tontería. Da igual la letra que ponga. Pero que solíamos hacer ese abuso de notación de identificar la aplicación con su imagen, ahora de ponerle el nombre, ¿no? Pero bueno, que en realidad debíamos poner la imagen de la aplicación gamma, es el grafo que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué estamos estudiando nosotros? Estamos estudiando un comportamiento de una función compleja que sea holomorfa en un cierto conjunto que tenga un buen comportamiento. Y normalmente van de la mano, es decir, es importante no solo conocer la función, sino conocer también el dominio donde está definida mi función. Porque si quiero estudiar la propiedad de derivabilidad en el ámbito complejo, necesito saber en qué puntos es derivable. A lo mejor cambia el conjunto y aunque tenga la misma función, cambia ese concepto de derivabilidad. ¿Vale? Es decir, para simplificar el nombre vamos a unir las dos cosas. Es decir, vamos a ponerlo aquí, sea omega contenido en el plano complejo, un dominio, y f una función holomorfa en el plano complejo. Entonces, el par formado por... En el lo ponen con llave, a mí me gusta más con paréntesis, me da un poco igual, ¿sabes? Es decir, simplemente que pongan los dos elementos f omega, se llama elemento de función. Es decir, lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de un elemento de función, lo que quiero darte es de forma conjunta la información sobre la función compleja y ese conjunto omega donde tu función es holomorfa. ¿Vale? Eso es lo que queremos tener aquí. Ojo, aquí hay algo importante en esta definición, es que la función f ¿dónde está definida? En ¿Por omega. qué? Yo no estoy diciendo que la función f esté definida en omega, estoy diciendo que en ese conjunto es holomorfa. Cuidado, que es Ah, bueno, distinto. sí. Por eso digo que es esa mini apreciación, es decir, observemos que f podría estar definida en un conjunto omega tilde del plano complejo al que el omega esté contenido en omega tilde, ya que al hablar del elemento de función, indicamos únicamente dónde la función f es holomorfa. Decimos, vale, genial. ¿Qué podemos hacer ahora? Trata de ver cómo podemos ir extendiendo, pero mezclando este concepto de donde sé que es holomorfa con los caminos. Entonces vamos a hablar primero de lo que son prolongaciones analíticas a lo largo de caminos, sin relacionarlos en principio con las funciones. Es decir, nuestra primera definición
únicamente estudiar el comportamiento sobre caminos. Sea gamma, que va. En general podemos poner el intervalo AB. En el libro se centran en el intervalo 0,1 porque ya hemos visto que nosotros realmente podemos dar una reparametrización de cualquier camino y en lugar de tener el intervalo AB, hago una biyección del 0,1 al AB y cojo un nuevo camino que sea esa composición. Genial, pues si nos gusta más de 0,1 no hay ningún problema. Vamos a coger nuestra aplicación gamma de 0,1 en R, plano complejo, que sea un camino. Entonces, una familia de elementos de la forma de elementos de función que va a ser de la forma funciones f que van a depender del parámetro t y unos ciertos conjuntos omega t que van a depender del parámetro t, donde t va variando en todo 0, 1, es o se llama prolongación analítica a lo largo del camino gamma si verifica las siguientes propiedades. La primera propiedad, queremos que cada gamma de t, es decir, el camino en ese punto t, esté precisamente en el conjunto omega t, para cada t que varíe entre 0 y 1. Y la siguiente propiedad es que nos dice que sea cual sea el punto que nosotros cojamos, es decir, para todo t que cojamos de este intervalo 0, 1, que nos está dando los distintos elementos de nuestro camino, podemos encontrar un delta mayor que 0, tal que si tengo un punto de menos s que está suficientemente cerca, es decir, si el punto s está suficientemente cerca del t, entonces el punto gamma de s, el punto sobre la curva gamma, está en ese omega t y existe un cierto entorno, vamos a llamarlo entorno U, del punto gamma de S, tal que este entorno está en la intersección de los dos abiertos omega t con omega s, verificando que en esa intersección, claro, la función f es holomorfa en el omega t, ¿verdad? Es decir, tendría la función f de t, que esa es holomorfa en este omega t. Y la función f de s será holomorfa en ese omega s, ¿verdad? El entorno va a estar en la intersección de los dos. ¿Qué queremos que ocurra ahí? Que en ese entorno que está en la intersección de los dos, las dos funciones que tenemos, como quiero que sean, igual, que igual. coincidan ahí. ¿Sí? Que esta función f de t coincida con la función f de s para todo z que cojamos de este conjunto U, que es el entorno del gamma de S. ¿Vale? A lo mejor es un poquito rara esta definición. Es decir, visualmente, geométricamente, podemos entender la definición
del siguiente modo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros partimos de un camino, ¿verdad? Es decir, parto de una aplicación, que este es nuestro camino, imagen de gamma. Entonces puede empezar en un punto, cerrarse o ser infinita, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, vamos a suponer que lo tenemos así, el trocito me da exactamente igual, ¿no? Lo estoy recorriendo para distintos valores de t, es decir, desde un extremo hasta el otro extremo, vamos desde el t igual a 0 hasta el t igual a 1. Para cualquier punto intermedio, pues si cojo este punto por aquí, ¿qué tendré? Un punto gamma de t, ¿verdad? Si avanzo por aquí, tendré un punto gamma de s. Y así vamos desde el gamma de 0 hasta el gamma de 1, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros? Lo que queremos es encontrar pares donde tienes una función y tienes ese dominio donde está definida la función. ¿Qué queremos nosotros? Encontrar un conjunto y una función de modo que para la parte azul la función f sub t sea holomorfa en un cierto abierto, porque claro, la holomorfía me gusta tenerla en abiertos, no en cerrados. Pero es que yo quiero extenderla a través del camino, ¿vale? Pues que el punto azul esté en ese conjunto azul. Ah, vale, es decir, lo que estamos buscando nosotros ahora sería buscar, no lo sé. Te voy a inventar, por ejemplo, así. Este cierto omega t, de modo que la función f de t sea holomorfa en ese conjunto omega t. ¿Y qué queríamos? Que el punto gamma de t esté en ese omega t, ¿vale? Sin problema hasta ahí. Claro, ¿qué significa eso también? Vamos a poner para que me salga ya del tirón a la primera de la pata. ¿Qué queremos también ahora? Oye, es que eso lo quieres en cada t, en particular para el t y para el s y para todos los elementos, ¿verdad? Ah, y para el s, ¿qué quiero? Ay, también quiero encontrar un cierto conjunto. Me lo invento por aquí. Un omega s, de modo que una función f su s sea holomorfa en ese omega su s. Y así voy buscándome conjuntos adecuados, ¿verdad? Los que sean se pueden solapar, pueden solaparse. En principio no hay ninguna restricción sobre esos conjuntos. Simplemente que haya un conjunto donde el punto que tú estás eligiendo esté en ese conjunto. Ostras, que hace falta un montón. Bueno, ya, es que tengo un montón más de información. Genial. Claro, porque solo me interesa que el punto esté. Y todo de fuera me da igual, como tenga que ser. Pero ahora viene la segunda parte de la definición. ¿Cuál es la segunda parte de la definición? Que si tienes elementos que estén suficientemente cerca, te dice, oye, yo que sé, a lo mejor este punto y este punto están muy lejos, ¿no? Vale, vamos a suponer que están suficientemente cercas el parámetro t y el parámetro s. Las imágenes, pues porra. Lo que nos interesa saber es qué valores proporcionan esas imágenes. Si eso está suficientemente cerca, me gustaría encontrar el qué. Primero, quiero que el punto gamma de S esté en el conjunto anterior, ¿verdad? Ah, mira, aquí parece que está bien, porque resulta que el gamma de S cae también en el anterior, en el trocito azul. No están completamente separados. Yo no quiero tener cosas que estén separadas. Quiero siempre como que el siguiente punto caiga al anterior y tenga un poquito más. ¿Vale? Por así decirlo. Que vamos añadiendo cosas, pero con un buen comportamiento. Ah, mira. Esto de momento funciona bien. Además, queremos que haya un entorno en ese punto, que esto es un punto complejo. Claro, los entornos en la parte compleja, ¿cómo son? Las bolas abiertas, ¿verdad? Ah, pues mira, yo quiero que haya una bola abierta. Vamos, pueden ser otro tipo de entorno, ¿no? Pero quiero un entorno de este punto. Este va a ser mi entorno U. De modo que el entorno U esté dentro de la intersección del conjunto azul y del conjunto morado.
Y en ese entorno, ¿qué comportamiento queremos tener de nuestra función? Pues Que queremos sean que iguales. la función que tenía ese buen comportamiento de la parte azul y la función que tenía ese buen comportamiento de la parte morada coincidan entre sí. Entonces, es más o menos como si tú, la cosa tonta, a lo mejor pensarlo así, pero si hay un jueguecito, ¿no? Que es tapar con circulitos, tapar imágenes o tapar conjuntos o tapar lo que sea. Entonces, más o menos lo que queremos ir haciendo. Yo tengo mi camino gamma y quiero ir tapando todo el camino con circulitos. De modo que en cada circulito haya una función que está bien definida. Claro, yo no quiero que esos circulitos sean disjuntos entre sí, por así decirlo, y que no haya ningún tipo de relación. Yo quiero siempre que haya un poquito del anterior y le añado un trocito más. Es decir, en esta representación visual que hemos hecho, que hemos tenido, si hay una parte en común, ¿verdad? Que tiene el gamma de t con el gamma de s, y la parte de que prolonga es porque el gamma de s tiene más elementos fuera del gamma de t. Y para garantizar esa intersección común, quiero que por lo menos donde coinciden esas dos partes, las funciones coincidan entre sí. Que lo hemos hecho solo con dos, pero que este buen comportamiento lo tengo que tener para cualquier par de puntos de nuestro camino gamma. Esa es la idea que tenemos aquí detrás. ¿Vale? Perfecto, es decir, ahora con esa idea, lo hemos dibujado para no sobrecargarlo mucho, es cierto que le podemos poner un apellido a el tipo de prolongación analítica. Hemos hablado de prolongación analítica de un camino. Normalmente nosotros estos caminos los vamos a tener sobre un cierto conjunto omega. Ahora bien, ¿y si resulta que en el conjunto omega, que es donde a mí me gusta estudiar el concepto de holomorfía, en el abierto, no especifico ningún camino? ¿Qué sentido tiene hablar de prolongación de camino? Claro, yo quiero tener un camino para prolongar a lo largo de ese camino, ¿verdad? ¿Y si resulta que te da igual el camino que tú elijas? Ostras, eso sería un comportamiento fantástico, porque entonces con elegir uno cualquiera es suficiente. Claro, a lo mejor eso no siempre ocurre. Cuando eso ocurra, vamos a ponerle un apellido al tipo de prolongación. El concepto de prolongación analítica a lo largo del camino necesita forzosamente tener un camino. Cuando estás en un abierto, que es el comportamiento ideal, y te digo que me da igual qué camino elijas de ese abierto, entonces podemos poner un apellido a nuestro tipo de prolongación. Es decir, definición, sea entonces... pero bueno, vamos a poner primero otra definición previa para trabajar con ese concepto, que sería, dentro de nuestras prolongaciones, ¿qué es lo que queremos prolongar normalmente? Una función. Nosotros aquí no hemos Mm. hablado, en principio, de estamos prolongando una función con respecto a otra. Es decir, no tenemos un comportamiento de partida. Lo que hemos dicho ha sido, para hablar de prolongación a lo largo de un camino, es que encuentras un montón de pares, donde tienes funciones y conjuntos. Pero no has empezado con una función, ¿verdad? Has empezado solo con el camino. Lo que nosotros queremos hacer es decir, oye, ¿y si yo tengo una función? ¿Cuándo puedo decir que hay otra que ha prolongado esa función previa a lo largo del camino? ¿Me sigue? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? Vamos a partir ahora del comportamiento que queremos, que es prolongar la función concreta. Es decir, sean, vamos a poner entonces una función f, y vamos a poner un omega su, voy a poner omega su f para indicar, yo qué sé, el abierto donde la f es holomorfa, y una función g y otro omega, porque hemos llamado así casi siempre, de momento a las extensiones le hemos puesto g, ¿verdad? A las prolongaciones. Pues vamos a tener estos dos elementos de función. Que esto lo único que significa de momento es que tengo una función que es holomorfa en este conjunto y tengo una función g que es holomorfa en este conjunto, ¿verdad? Entonces, dado gamma que vaya de 0, 1
contenido en R en el plano complejo, decimos que el elemento G omega sub G es una prolongación analítica de la función f omega sub f a lo largo del camino gamma si lo que yo puedo hacer es encontrar una familia f sub t omega sub t, que esta familia, ¿qué queremos que sea? Una prolongación analítica a lo largo de gamma, a secas, sin relacionarlo con las funciones de momento. Es decir, si existe f de t gamma sub t con t perteneciente a 0,1, que sea prolongación analítica a lo largo de gamma. Y el problema es que dice, claro, si solo pongo eso, ¿qué relación tiene de esa prolongación analítica con las dos funciones f y g que me estás dando? La relación que Sí, nosotros es queremos un para rollo. decir la g extiende a la f, pero utilizando el camino, es que en esa familia Mm, que tú has encontrado, el primer elemento coincida con la f que tú me has dado y el último elemento coincida con la g que tú me has dado. Es decir, si existe esa prolongación analítica a lo largo del camino gamma, de modo que ahora lo que sabemos es que justamente para el t igual a 0 sería la función f sub 0 gamma sub 0. Este elemento de función coincide con la función o con el elemento de función f omega sub f. Y entonces el último elemento, que sería el g f1, vamos a poner, ¿no? El f1 omega sub 1, coincide con el g omega sub g. Es decir, queremos comenzar con ese buen comportamiento de la función f, que era holomorfa en el conjunto omega sub f, e ir avanzando hasta que llego a la función g omega sub g. El problema es que no quiero avanzar de cualquier modo. Quiero ir añadiendo sobre el camino gamma distintos conjuntos que tengan más o menos un buen comportamiento del anterior, añadiendo un poquito más. Y un buen comportamiento del anterior, añadiendo. Y estamos prolongando a lo largo del camino porque únicamente quiero que cerca de los puntos de ese camino se tenga ese buen comportamiento. Aunque mi función f a lo mejor era holomorfa en un conjunto mucho más grande. Vale, pero me interesa es ir avanzando precisamente siguiendo esa trayectoria que nos está marcando el camino gamma. Vale. Que en cierto modo tiene sentido porque es decir, el problema que planteamos el otro día cuando trabajamos la prolongación analítica directa de series era que dice, oye, había veces que no podíamos prolongar, ¿verdad? ¿Por qué? Yo tengo una singularidad y voy en línea recta y me choco con eso. Vaya. Oye, ¿y no puedes bordearla un poquito? Eso es lo que estamos haciendo aquí más o menos. Es decir, es otro modo donde si yo voy en línea recta, que es lo sencillo, circulito, 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 cada vez más grande, ¡pum! Me choco. Mierda. A lo mejor en lugar de ir en línea recta puedo ir tratando de bordear como me apetezca para encontrar una cierta salida e ir avanzando poco a poco. Oye, pues sí, eso es lo que estamos diciendo aquí. Empieza una función y vas añadiendo distintos trocitos hasta que consigues llegar a la función que querías. Esa es la gran idea que tiene esta prolongación analítica a lo largo del camino. ¿Vale? Lo que decimos ahora es que el caso ideal es ese caso en el cual no hay ningún tipo de limitación a la hora de elegir el camino, porque aquí me ha dicho, tienes que elegir este camino en concreto. ¿Y si yo no quiero elegir el camino? Es decir, nota, podemos ponerle apellido a este tipo de prolongación y es que diremos
que el elemento de función f omega sub f admite una prolongación analítica sin restricciones sobre un cierto conjunto omega del plano complejo, pero queremos que mi función era inicialmente holomorfa en ese subconjunto del omega, es decir, tienes ahora un recinto donde sabes que la función es holomorfa, pero a lo mejor está definida en un omega mayor, ¿vale? ¿Qué significa que hay una prolongación elíptica sin restricciones sobre todo ese omega mayor? Cuando esa prolongación la tienes independientemente del camino que tú cojas. Es decir, cuando existe una cierta función, ¿cómo le llamamos? G, ¿no? G, omega sub G, prolongación analítica de elemento de función f omega sub f, que sea como una prolongación analítica de esta función a lo largo De cualquier camino, de ¿no? cualquier Ok. camino gamma. ¿Y dónde queremos que esté este gamma? Cuidado, porque yo iba a tender ya a poner gamma contenido en, y realmente es la imagen de gamma la que tiene que estar contenido dentro de este conjunto omega, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo, que es independiente del elemento que nosotros cojamos, ¿vale? Esa es la idea que tenemos aquí. ¿Qué es lo único que debe verificar este camino? Que mínimo deberías comenzar en el recinto omega sub f donde tu función era holomorfa, donde sabías que tenías ese buen comportamiento. Pues tú dices, hombre, yo quiero ir extendiendo. ¿Qué hago? ¿Parto del tirón de un punto que está fuera? Hombre, mínimo lo que hacemos es cogemos algo de dentro y le añadimos otro trocito. Cogemos algo del siguiente y vamos a añadir otro trocito, pero siempre que tenga que ver con lo que conocemos anteriormente. Por lo tanto, lo que queremos es que en este camino, ese primer punto gamma de cero, donde empieza el camino, que sea un punto que esté en este recinto gamma sub f. No te vayas directamente del sitio donde la función no es holomorfa. Porque, joder, entonces dice, ¿y cómo lo engancho con donde conocía que la función es holomorfa? Mínimo queremos ir avanzando poquito a poco. ¿Vale? Eso es simplemente el modo que tenemos aquí de ir extendiendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo podemos garantizar estas extensiones? Siempre, no siempre. Lo que vamos a ver es que bajo cierto buen comportamiento de estos elementos, sí que vamos a poder garantizar que existen estas extensiones. Localmente no habrá problema. Cuando lo queramos hacer globalmente, sí que vamos a necesitar un mejor comportamiento de nuestros conjuntos. Entonces, lo que tenemos ahora son simplemente dos resultados que nos garantizan precisamente esa existencia local o global de las distintas extensiones o prolongaciones analíticas de una función dada. ¿Vale? Entonces decimos, primero, nuestro teorema, que sería nuestro teorema de monodromía local. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
Vamos a partir nuestro camino, es decir, sea, como siempre, nuestro gamma, que va a ser el 0,1 en R, en plano complejo, camino, y vamos a llamar alfa al punto donde comienza el camino, nuestro gamma de 0, y vamos a llamar beta al punto donde finaliza el camino, gamma de 1. ¿Vale? Entonces, sea nuestra familia f de t, omega su t, con el t perteneciente al 0,1, una prolongación analítica a lo largo del camino gamma. ¿Vale? Aquí de momento no estamos extendiendo ninguna función en principio. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿qué ocurre si tú tienes otro camino distinto? Hombre, es que si tienes otro camino, pues qué sé lo que ocurre. En principio, no tengo ni idea. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa si tienes otro camino distinto, pero empezamos a buscar buenas propiedades? ¿Qué podrían ser buenas propiedades con respecto al camino que ya conoces? Pues que no se cruce sobre sí mismo, por ejemplo, que Vale, sea inyectivo. lo más sencillo que podríamos pedirle, si yo quiero ir, el camino está yendo del punto alfa al punto beta, ¿verdad? Y voy del alfa al beta a lo largo de un camino gamma. Coge otro camino. Oye, ¿y si tengo otro modo de llegar de alfa a beta, que no sea a través de gamma, pero mediante otro camino? Resulta que si vas a lo largo del camino gamma, has sido capaz de prolongar analíticamente, de encontrarte esos conjuntos que van teniendo el buen comportamiento con las funciones de holomorfía sobre el camino gamma. ¿Eso implica que con otro camino cualquiera lo vas a tener? Bueno, por no, pero si comienzo y termino en el mismo sitio, a lo mejor trocito a trocito puedo ser capaz de encontrar un buen comportamiento entre los dos caminos. Esa es la idea que tenemos aquí. Entonces, vamos a coger un camino cualquiera que vaya también del punto alfa al punto beta. Es decir, entonces existe un cierto epsilon positivo tal que para todo camino gamma tilde que vaya de 0,1 contenido en R en el plano complejo, de modo que también alfa coincida con el gamma tilde de 0 y el beta coincida con el gamma tilde de 0. Pero, ¿qué De queremos? 0 no, de 1, de 1. Perdón, de 1, de 1. ¿Qué queremos? Hombre, que los caminos no estén excesivamente lejos. Ah, vale, pues lo que queremos es que el camino gamma y el camino gamma tilde estén suficientemente cerca. ¿Cómo de cerca? Como este epsilon, ¿verdad? Y quiero que a lo largo de todo el camino estén tan cerca como ese epsilon. ¿Vale? Pues vamos a suponer que como tengo un nuevo camino, este nuevo camino tiene otra posible prolongación analítica. Entonces, existe un éxito con esto, tal que con... Viene a ver cuando me parte de explicación y luego me pierdo aquí, con f tilde de t y omega tilde de t para el t perteneciente a 0,1 que sea una prolongación
analítica a lo largo de nuestro gamma tilde, de modo que, ¿qué queremos que ocurra con estas dos prolongaciones analíticas? Hombre, han coincidido los caminos en el punto inicial, ¿verdad? Y han coincidido los caminos ¿dónde? En el punto final. ¿Los caminos están suficientemente cerca? Supuestamente cuando construimos esta prolongación analítica es porque la final está extendiendo o prolongando analíticamente a la inicial, ¿verdad? Entonces no podría plantearse qué ocurre si camino 1, camino 2, prolongación 1, prolongación 2. Si las prolongaciones iniciales, si los elementos de función iniciales fuesen el mismo, si coincidiesen cerca del punto inicial, ¿qué te gustaría que ocurriese al final? Que también coincidiesen, ¿verdad? También. Ujú. Pues eso es lo que ocurre. Justamente este teorema de monodromía local me dice, si tú eres capaz de encontrar un camino que esté cerquita del camino que ya tienes ese buen comportamiento, de modo que para a lo largo de un camino eres capaz de irte construyendo tus conjuntos y tus funciones. Y a lo largo del otro camino tienes tus otros conjuntos y tus otras funciones. Si resulta que cerca del punto inicial las dos funciones con las que empiezas son iguales, entonces cerca del punto final las dos funciones con las que terminas también coinciden. Es decir, si comenzamos de modo que ¿cuál es la función inicial a lo largo de gamma? La f, pero en cero, ¿verdad? Si esta f en cero de z coincide con la función inicial del gamma tilde, que le hemos llamado la f tilde 0 de z, ¿dónde quiero que comiencen? Para todo z perteneciente a... Ponemos u su alfa o así a lo mejor. U su alfa que sea en torno de alfa. Entonces, lo que ocurre es que las funciones finales, ¿cuál es la función final del camino gamma? La f1. ¿Y cuál es la función final del camino gamma tilde? La f1 tilde de z. Estas dos funciones, ¿cómo son también? Iguales, pero en un entorno u de beta. ¿Vale? Claro, geométricamente, ¿qué nos está diciendo este comportamiento? Que tú comienzas en un punto alfa y tienes un camino que sea hasta aquí y llegas al punto beta. Este alfa inicialmente es un cierto gamma de 0 y este beta es un cierto gamma de 1. Sobre este camino gamma o imagen de gamma, sabemos que puedo encontrar una prolongación analítica. ¿Eso qué significa? Que tú irás teniendo distintos conjuntos, los voy a poner todo en azul, ¿vale? Que van solapándose así. Hasta que terminamos llegando a este conjunto, ¿vale? Entonces, en azul tenemos nuestra familia, nuestros elementos de función f sub t con el omega t. Para todo t entre 0 y 1. Ahora vamos a coger otro camino distinto. Vamos a coger gris. No sé si el gris se va a distinguir mucho. Bueno, sí. En otro gris vamos a tener otro camino. No como que estoy escribiendo con lápiz. Eh, gamma tilde. De modo que también comienza en el punto alfa, que sería el gamma tilde de 0. Y también termina en el punto beta, que es el gamma tilde de 1. Y resulta
que si estoy suficientemente cerca, es decir, quiero que la distancia que haya de este gamma a este gamma tilde no sea más grande que un cierto epsilon. Bueno, pues yo qué sé, cógete una franja de epsilon correspondiente, ¿vale? ¿Qué queremos entonces? Que si el gamma tilde tiene también sus correspondientes elementos de función que prolongan, es decir, tienes aquí un cierto cacharrito por aquí, vamos cogiendo, vamos cogiendo, y vamos añadiendo así nuestro solapamiento, los distintos omega tilde ahora, hasta que terminamos llegando a este conjunto. Entonces tienes aquí por la derecha tu correspondiente familia F tilde de t con el omega tilde de t para todo t perteneciente a 0,1. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de monodromía local? Ah, pues si tú encuentras un entorno aquí, un entorno de este punto alfa, y de continuo, un entorno de este punto alfa, aquí, exactamente, este entornito, este conjunto es nuestro conjunto U de alfa que hemos llamado, ¿vale? Pues si en este entornito resulta que la función f0 y la función f0 tilde, esas dos funciones coinciden, aunque mis caminos se vayan separando, aquí parece que los hemos separado mucho, pero lo que ocurre es que realmente no están tan separados, están separados por un cierto valor epsilon que tú has elegido. Pues sea cual sea el camino, porque es importante, tú eliges la separación y ahora puedo elegir cualquier camino que tenga una separación menor que ese límite que tú me has marcado. Vale este camino gamma tilde, como vale otro que esté más cerca, como vale que otro que esté por encima, lo que te dé la gana, siempre y cuando no te alejes del camino negro gamma más de ese epsilon. Pues si tú consigues no alejarte con ningún camino más de ese epsilon, para todos esos caminos, vas a ver que si localmente comenzamos igual, entonces al final, cuando llegamos aquí al final de nuestra función, también vas a encontrar un entorno donde esas dos funciones también van a coincidir, pero van a coincidir aquí las funciones finales. Es decir, en esta parte naranja coincide la función f0 de z o la función f0 tilde de z. Lo que vemos es que conseguimos llegar también al final a que las funciones f1 de z coincide con la función f1 tilde de z. ¿Vale? Esa es la idea que tenemos así. No sé si con este dibujo a lo mejor he puesto demasiado conjunto y se está tapando mucho, ¿no? Pero esto es lo que está haciendo ese teorema de monodromía local. ¿Por qué hablamos de local? Porque tú estás eligiendo cuánto te alejas del camino y además has especificado el camino gamma. Ha dicho, no, tiene que ser este camino gamma en concreto y no me puedo alejar más de tanto. Vale. ¿Qué ocurre ahora? Nos gustaría tener un comportamiento global, es decir, sea cual sea el conjunto correspondiente. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a tratar de verlo. Es decir, en general, vamos a estudiar cuál sería nuestro teorema de monodromía global o simplemente teorema de monodromía. Esa es nuestra versión global. Entonces, sean omega, vamos a poner, como estamos extendiendo, omega tilde, hemos llamado la extensión, ¿no? Bueno, vamos a poner. Aquí tengo dudas, no sé qué notación es mejor coger. Em, Antes le llamaba omega sub f y omega sub g, ¿no? ¿Omega y omega tilde te va bien? ¿O prefieres otra cosa? No, está ¿Eh? bien, omega, omega tilde. Está bien. Omega y omega tilde que van a estar contenidos en nuestro plano complejo, dos dominios.
omega tilde dominios. De modo que, hombre, lo que queremos es que el omega sea un subconjunto del omega tilde, ¿verdad? El objetivo es llegar a un sitio que sea más grande que lo que tú tenías antes y vamos a coger un par f omega que este sea un elemento de función. Es decir, partimos de que este elemento de la función f es holomorfa en ese conjunto omega. ¿Cuál es el camino? En principio no hemos especificado camino, ¿verdad? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos ese buen comportamiento y es que este elemento f omega puede extenderse a lo largo del camino que te dé la gana, ¿verdad? Es decir, ¿cómo hayamos llamado eso? Un elemento de función que admite prolongación analítica sin restricciones sobre el conjunto omega tilde, ¿vale? Es decir, que ahí no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con dos caminos sobre este omega tilde, ¿verdad? Como puedes coger el que te dé la gana, elige dos cualesquiera. El objetivo es que si elijo dos cualesquiera que comiencen y terminen en el mismo sitio, tener ese buen comportamiento al final de las funciones también, ¿verdad? Venga, pues entonces, consideremos. Vamos a coger dos caminos. ¿Cómo llamamos los caminos? Como no me llamo gamma tilde, voy a llamar esta vez a los caminos gamma y delta. O es que no quiero poner gamma y gamma tilde porque ya hemos utilizado aquí el gamma tilde, ¿sabes? Em, Uy, pero delta da lugar a confusión. No me vale, gusta pues vamos a hacer delta. una cosa entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar. Gamma 1 y gamma 2 Mira, mira, y ya vamos está. a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esto y vamos a dejar el gamma f va a ser de la función f, ¿vale? Como lo hemos hecho al principio, f con su gamma f. El, el omega f con la f. El omega a secas es el más grande, ¿vale? Es decir, omega es el candidato grande y el omega f es donde sabes que la función f es holomorfa. Y vamos a coger dos caminos gamma y gamma tilde que vayan del 0,1 contenido en R al plano complejo, que sean los dos caminos sobre el grande, el omega, ¿verdad? Pues podemos, como admite prolongación analítica sin restricciones, coge los caminos que te dé la gana, ¿verdad? De modo que, ¿qué queremos? Que los dos caminos comiencen en el mismo punto, ¿verdad? Es decir, que vamos a llamar alfa, va a ser donde comienza el gamma, que puede ser en 0, o donde comienza el gamma tilde, que es en el 0, ¿verdad? Y vamos a llamar beta al punto donde comienza, donde termina el gamma o donde termina el gamma tilde. Situación de antes, es decir, comenzamos y terminamos en el mismo sitio, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? ¿Qué nos Sí, gustaba para prolongar? Que quería comenzar en un punto que estuviese ¿dónde? En el omega f, ¿verdad? en Claro, el la, F. la idea es que este punto esté en el omega f y si quieres extender, no quieres volver a terminar en el mismo conjunto donde sabías que la función era holomorfa, ¿verdad? Me gustaría que esto donde estuviese fuera en el conjunto grande, en el omega, ¿verdad? Entonces, como tengo caminos y hay prolongación analítica a lo largo de cualquier camino, pues vamos a poner el nombre a cada una de esas prolongaciones analíticas, ¿verdad? Es decir, sean, podemos poner entonces f sub t omega sub t con t perteneciente al intervalo 0,1
y f sub t tilde omega sub t tilde con el t perteneciente a 0,1 las respectivas prolongaciones analíticas a lo largo de gamma y gamma tilde, tales que, ¿qué queremos que ocurra con la primera función que tenemos, con la función f? Que obviamente el primer f omega sub f quiero que sea el primer sitio donde parta esta prolongación, es decir, el f0 omega 0, y que eso coincida con el primer sitio donde parta la otra, es decir, coincida con el f tilde 0 omega tilde 0. Yo quiero comenzar en tu función f omega sub f. Y por un lado, comenzando con esa función f omega sub f, puedo prolongar por el camino gamma. Y por otro lado, también puedo prolongar con el camino gamma tilde. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? Que el sitio final al que llegan las funciones, como sea. También igual. Igual. A lo mejor en un entorno, ¿verdad? Venga. ¿Cuál es la final del camino gamma? La F1 omega 1, ¿verdad? ¿Cuál es la final del camino gamma tilde? La F1 tilde omega 1 tilde. No necesito que sean iguales en todo, simplemente en un entorno. El problema es que antes, ¿cuándo ocurría eso? Cuando los caminos estaban suficientemente cercas. ¿Ahora me están diciendo algo de los caminos? No, ¿verdad? Los caminos pueden estar a tomar por culo. Entonces, si los caminos pueden estar todo alejados que yo quiera, ¿cómo puedo garantizar eso? Necesito pedirle un poquito más de mejor comportamiento. Y ese mejor comportamiento de los caminos es que aunque estén lejos, yo podría acercarlos, ¿verdad? Entre sí. Y acercar los caminos entre sí tenía un concepto, un nombre topológicamente, ¿verdad? ¿Esos caminos cómo eran? Homotopía. Exactamente. Esos caminos eran homótopos. Entonces, si los caminos gamma y gamma tilde son homótopos, o también podemos decir o homotópicamente, tópicamente equivalentes sobre omega, entonces lo que podemos conseguir es que la función final de la prolongación del camino gamma, que sería la f1 de z, y la función final del camino gamma tilde, que sería la f1 tilde de z, estas dos funciones son iguales para todo z que cojamos de un cierto entorno u, pero del punto final beta, que es el mismo de las funciones. Entorno de beta. ¿Vale? Ese es el buen comportamiento. Desde el punto de vista de funciones de análisis o analítico de aquí de la homorfía, la homotopía, lo que estamos diciendo es que existe una deformación continua de un camino en el otro. Es decir, vamos a ponerlo por si acaso aquí, nota. Recordemos que dos caminos en general no tienen por qué ser los caminos, te lo voy a poner en general porque
no tienen por qué estar los caminos definidos de todo 0,1, pueden ser de A, B cualquiera al plano complejo o a donde sea, ¿vale? Son homotópicamente equivalentes si existe una aplicación que es una homotopía H que vaya. Ahora ya me da un poquito más de igual si prefieres coger primero el 0,1 y luego por el AB o poner el AB primero, me da exactamente igual. Va del A por B en el por B en el conjunto omega, que es donde están definidos nuestros caminos, de modo que, ¿qué tiene que verificar? Por un lado, si cojo mi homotopía, piensa, lo he puesto distinto para no tener 0,1 y 0,1 los dos, ¿sabes? Que puedas tener un intervalo distinto de definición de los caminos. Lo que sí es importante es que la homotopía, que es una aplicación continua, simplemente, en el valor 0, para cualquier t del intervalo AB, quiero que comience en el camino gamma de t. Es decir, si el parámetro primero de nuestra homotopía, el s, es 0, es porque recupero el camino gamma completo. Es decir, por aquí tengo mi punto alfa, por aquí tengo mi punto beta, y entonces toda esta parte de aquí es el h0t, que sería gamma de t. Y cuando tenga el h1t, eso nos da todo el camino gamma tilde. Es decir, por aquí tengo nuestro h1 de t, que sería todo el gamma tilde de t. Eso para cualquiera puntos t del intervalo AB. ¿Y qué ocurre en cualquier otro valor? Que para valores intermedios, lo que obtenemos por aquí, tengo un cierto h sub s de t, que también va a ser un camino que va del alfa al beta. Pero claro, entonces necesito que eso siempre comience en el alfa y siempre termine en el beta. Es decir, necesito pedirle también que, sea cual sea el valor s, cualquier camino, cuando comienzas en el t igual a 0, siempre sea el alfa. Y que cualquier camino, cuando tomas el t igual a 1, siempre llegues al final al beta. Y esto es para todo s perteneciente al 0,1. Entonces por aquí en medio vas a tener un porrón de caminos que se van deformando hasta que cada vez se acercan más a los correspondientes caminos, gamma y el gamma tilde. Y lo que queremos simplemente es que esta aplicación de dos variables es una aplicación continua. Eso es una homotopía. Si haces ampliación de topología, de esto va toda la asignatura, de estudiar qué ocurre con estas homotopías y demás y estos comportamientos, los retractos de deformación, etc. ¿Vale? Lo único que yo quiero que te quedes es que la diferencia entre el teorema de monodromía local y el global es que en el local hemos elegido, primero, tú me has fijado un camino gamma y luego yo he podido elegir cualquier camino gamma tilde, pero que esté suficientemente cerca. ¿Cómo de cerca? Según el epsilon que tú me digas. Vale, si tú me fijas un camino y yo elijo un camino que esté suficientemente cerca, si al comienzo las funciones coinciden, al final las funciones también coinciden. Vale. ¿Qué hace entonces el teorema de monodromía global? Lo que me dice es, oye, vamos a suponer que puedes coger el camino que te dé la gana. Anda, ya vamos flama. No hace falta que tú elijas el camino gamma, sino que puedo elegir el camino gamma que me dé la gana. Por lo tanto, vamos a elegir un gamma y un gamma tilde los que queramos.
Y como son los que queramos, los podemos poner tan lejos como queramos. Ahora, esto solo va a funcionar bien si puedo llevar un camino sobre el otro, si son homotópicamente equivalentes sobre nuestro conjunto gamma. Si resulta que hay algo que me impide llevar uno en el otro, entonces no vamos a poder aplicarlo. Por ejemplo, ¿qué ocurre si en el huequecito que queda encerrado entre el camino gamma y el gamma tilde aparece una singularidad de tu función? Hostia, pues entonces no vas a poder llevar el camino gamma porque el camino no puede pasar por encima de la singularidad. Es como una especie de cuerda y un palo que hay en medio que te impide pasar por ese palo. ¿Vale? Por visualizarlo así fácilmente. Pues lo que te dice lo mismo, que si resulta que tienes esos dos caminos que ahora han sido arbitrarios, porque te estoy diciendo que los puedes coger de forma arbitraria, y comienzas de modo que ya tienes una función f conocida, que es el primer elemento de cualquiera de los dos caminos, entonces si en el comienzo coinciden, al final también van a coincidir. Oye, es que aquí en el comienzo has exigido no que coincidan en un entorno, que coincidan en todo. Bueno, vale. Me hubiese valido también en realidad en un entorno. Pero lo que estamos diciendo es que si coinciden al comienzo, también van a coincidir al final. Eso es lo importante. Entonces la idea es únicamente a partir del punto de partida, punto de partida, conseguimos llegar también a funciones que, ojo, a lo mejor están definidas en conjuntos más grandes cada una, pero que en la intersección, en un cierto entorno, van a coincidir bien las dos funciones entre sí. Y esto lo puedes hacer de forma arbitraria para cualquier par de caminos. Entonces tenemos otro modo de extender también donde no tenemos que ir en línea recta como hacíamos antes con la prolongación analítica de series. Ahora podríamos buscarnos nosotros el camino que nos interese siempre y cuando podamos llevar uno sobre el otro. Que esto no me sirve para decir, yo qué sé, acuérdate del otro día que cogíamos nota. Sí, la ventaja que tiene esto es que ahora podemos esquivar las singularidades a la hora de extender o prolongar analíticamente la función. Es decir, tú imagínate como hicimos el otro día, ¿no? El otro día, que es lo que cogimos, una función que era f de z igual a 1 entre 2 menos z, ¿no? Y dijimos, claro, es que cuando yo represento esto, ¿cuál es el comportamiento? Que tú tienes aquí todo tu plano. ¿Y dónde tenemos el problema? En el punto 2, El ¿verdad? 2. Ujú. Entonces, si tú dices, es que, claro, yo planto aquí el punto 2, por ejemplo, y este punto no me lo puedo saltar. Entonces, si lo hacemos por series, cuando tú vas desarrollando en serie potencia, ¿cuál era el comportamiento? Que tú comenzabas con un conjunto que, ¿cómo era? Pues yo qué sé, comienzo, por ejemplo, con este conjunto, ¿verdad? ¿Hasta dónde llego? Mm, hasta ahí. De ahí ya no puedo pasar. Bueno, ahora me quiero ir a otro punto. ¿Y a otro punto qué es? Eliges tú el punto morado, ¿verdad? Claro, y si cojo este punto morado, ¿qué ocurre? ¿Puedes hacer la bola más grande? No, no, nunca puedes pasar del 2. Claro, porque dice, como está el 2, puedes hacer otra bola, pero es que esta bola está dentro de la de antes. Vaya por 2, mierda. Bueno, pero, ¿qué vimos? Que podía coger otro punto, por ejemplo, dice, ¿puedo coger este punto de aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Y en Ujú. ese punto puedo coger una bola, a ver qué bola podría coger. La bola, que sería esta de aquí, ¿verdad? La puedo coger así de grande, ¿verdad? Ujú. O Hasta el la 2 puedes otra coger vez. así de chica, no hay ningún problema, ¿verdad? Obviamente, si la coges así, estás prolongando. No, porque no tiene nada No. nuevo, ¿verdad? Por lo menos esto, ¿no? Algo así. Imagínate, tú obviamente intentas encontrar el máximo
mejor comportamiento posible, que sería hasta donde me dé, hasta el borde. Vale. Ahora imagínate que sigue repitiendo este proceso. Dice, ahora cojo otro punto, ¿verdad? Otro que esté por Mm. aquí. Y para ese punto que esté por ahí, vuelvo a extender, ¿verdad? Vuelvo a coger otra bola. Y podría coger, por ejemplo, esta bola, ¿verdad? Y ahora quiero coger, por ejemplo, esta por aquí. Y ahora pongo otra bola, ¿verdad? Por ejemplo, esta. Y ahora pongo esta por aquí. Y ahora cojo otra bola. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Y ahora vengo por aquí y pongo otra bola. ¿No? Ujú. Y más o menos, ¿qué es lo que acabas de construir tú? ¿O no habías Un camino. comenzado supuestamente en este punto, que era tu punto alfa? Y parece como que tú estás estudiando el comportamiento a lo largo de un cierto camino por aquí. Mm. ¿Verdad? Pues sí, existe una relación entre los modos de prolongar. Claro, no es que diga son completamente independientes. Pero la idea, ¿cuál ha sido? Vamos a tratar de ver cómo a lo mejor podemos ir prolongando la serie que hacíamos antes para escaparnos o evitar esa singularidad. Y eso lo podemos hacer perfectamente. Es que es Ujú. simplemente limitarnos la información al final, en lugar de decir, ¿me es necesario trabajar con todas las bolas? No, a lo mejor no me hace falta trabajar con la bola completa. Puedo trabajar con recintos omega arbitrarios. Y tengo que ir fijando los puntos en línea recta. No, puedo ir cogiendo como me vaya apeteciendo dentro de todos esos conjuntos. Al final estás formando un camino, dice. Es como si directamente me hubiese dado el camino y hubiese dicho, sabiendo que cojo puntos de ese camino, voy a ir situando las bolas, los omega sub t, de forma adecuada sobre ese camino, siempre y Mm. cuando no coja esa singularidad. Sí. Y entonces la idea es, yo podría haber cogido, por ejemplo, este modo de extender por este sitio, ¿verdad? O también podrías haber dicho, Pablo, y yo no puedo coger, por ejemplo, y coger ahora un punto por aquí, este punto naranja. Vamos a ver, Sí. si coges ese punto naranja, ¿qué tendrías que tener entonces ahora? Una cierta bola que llegase hasta... puede llegar hasta ahí. Más no puede ser, ¿verdad? Bueno, menos. Por ejemplo, así. Y ahora cojo otro punto. Por ejemplo, este punto por aquí abajo. Y cojo otra bola. Por ejemplo, la puedo coger ahora así de grande. Mira, fíjate. Y ahora me vengo para acá. Porque me da la pica. Y vengo por aquí. Y voy a seguir hasta que me aburra. Por aquí y vengo para acá. Oye, esto sigue extendiendo. No toco este punto rojo, ¿verdad? Digo por aquí. Añado. Digo por aquí. Añado. Digo por aquí. Añado. Mientras yo no coja el punto correspondiente, ¿verdad? No hay ningún problema. Digo por aquí. Añado, ¿verdad? En esta sucesión de bolitas naranjas, ¿has tocado en algún momento al punto rojo? No hay ningún problema. O sea que Ujú. tendrías también el qué. Una extensión, Ujú. Ujú. una prolongación de este punto hasta este punto que hemos llamado antes, que sería nuestro beta, ¿verdad? Y hemos prolongado analíticamente y en realidad hubiese sido como irlo haciendo, por ejemplo, mediante este camino que me estoy inventando, ¿no? Ese Ujú. sería mi otro camino. Este sería el gamma tilde, imagen del gamma tilde, ¿no? Y este sería el gamma o la imagen del gamma, ¿verdad? Y a lo mejor en la zona azul, la función de la que he partido ha sido en todo el rato la función f de z igual a 1 entre 2 menos z. He empezado con la misma función azul, ¿verdad? Por lo tanto, llego a la misma función, ¿no? ¿Por qué no? Porque si te fijas, el camino morado gamma y el camino naranja gamma tilde, ¿qué tiene en medio? Al punto rojo problemático, al 2. Lo cual, si yo quiero No son aplicar, homotopos. claro, si quiero aplicar mi teorema de monodromía, me diría, como yo puedo extender la función azul f de z igual a 1 entre 2 menos z mediante la prolongación analítica morada, y también puedo extender la función azul mediante la prolongación analítica naranja, es decir, lo que hemos obtenido así, aquí por así decirlo, ha sido, has comenzado en una función f azul, que es esta función. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo.
hemos comenzado con esta función. ¿Y cuál era el primer abierto? El primer abierto había sido la bola de centro 0 y radio 2, ¿verdad? Y hemos ido prolongando mediante una sucesión, la que nos ha apetecido, que hemos llamado la morada, que serían unas f sub t con unos abiertos omega sub t. Con t perteneciente a 0,1, que tú me dices, oye, es que los abiertos han sido todos bolas, vale, las bolas que sean del centro que sea, ¿vale? O también has podido comenzar con la función f en su bola de centro 0 y radio 2 y hemos ido prolongando analíticamente a lo largo de otro camino que ha sido el camino naranja con el gamma tilde donde teníamos unas ft tilde y un omega t tilde, ¿verdad? Con nuestro t perteneciente al 0,1. Y entonces la pregunta natural es, ostras, es que estas dos cosas son iguales, ¿verdad? Hemos comenzado en el mismo sitio. La f0 omega 0 ha sido la misma que la f tilde 0, la omega tilde 0, que es la misma que tu función azul f bola de centro 0 y radio 2. Como he comenzado en el mismo sitio, entonces al final llego a lo mismo. No, porque resulta que las dos curvas, la curva gamma y la curva gamma tilde, en los caminos, no son homotópicamente equivalentes. Porque no, porque tengo la singularidad en medio. ¿Eso qué significa? Que hemos encontrado, por ejemplo, con esta situación, si nos hubiese apetecido ir siguiendo, tendríamos dos prolongaciones por caminos de la misma función y esas dos prolongaciones, ¿cómo son? Diferentes, porque aunque llegamos al mismo punto, no vamos a tener la misma prolongación analítica porque la singularidad está en medio. Mientras que el teorema de monodromía lo que me dice es, si el punto rojo no está ahí en medio, entonces en realidad has llegado a la misma cosa por dos sitios distintos. Por ejemplo, si hubiésemos dicho, no, es que la función es 2 más z, y entonces el punto rojo en verdad está para acá. ¿También puedes extender la función por la derecha? Perfectamente. ¿Y entonces qué ocurre? Que no hay ningún problema, es decir, estas dos prolongaciones no son distintas. Perdón, son distintas. Mientras que si ahora yo copio esto mismo, lo hago tal cual, ¿vale? Y pegar. Y ahora cambio la función y digo que mi función va a ser la función f de z igual a 2 más z. Entonces, este punto de aquí desaparece. Y como ese punto desaparece, el punto rojo, ¿dónde está? Ahora aquí, ¿verdad? Como el punto ahora es el menos 2, entonces la bola sigue siendo la misma. Misma función, misma familia, mismo todo. ¿Qué ocurre? Que ahora sí puedo decir que estas dos cosas como son. Iguales. Iguales. Dice, ¿y por qué antes no y ahora sí? Porque antes no podía aplicar nuestro teorema de monodromía al estar la singularidad dentro del recinto que define esas dos curvas, o lo que es lo mismo, por no ser esas curvas homotópicamente equivalentes. Ahora, como esas dos curvas, gamma y gamma tilde, o esos dos caminos, sí que son homotópicamente equivalentes, ¿qué estamos diciendo? Ojo, aquí ponlo con comillas, no estoy diciendo que todo el conjunto morado es igual a todo el conjunto naranja, sino que el elemento final coincide en bla bla bla, la correspondiente bola. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante, pero al final la relación entre prolongación por camino o prolongación directa por serie es muy parecida. Si te fijas, únicamente te quedas con la información que es necesaria para ti. Y con eso ya tenemos prácticamente todos los modos de que conocemos de prolongar. ¿Vale?